Lo primero, no sé, yo creo que nos lo han contado, pero yo no soy médico, yo me dedico a la pragmática. La pragmática es una disciplina lingüística que estudia cómo, en realidad estudia el efecto real de la comunicación, ¿vale? O sea, para la pragmática el significado de las cosas es lo que pasa cuando hablas. No es lo que tú quieres que pase o lo que... No, es lo que pasa realmente, ¿vale? Entonces esto que vais a ver aquí son herramientas que hemos trabajado con médicos de la especialidad de reumatología, con los que mi ámbito es el ámbito de la empresa, pero una vez me pidieron colaborar, empezamos a hacer cosas y salió esto. De hecho vais a ver que todos los ejemplos que pongo son del ámbito de reumatología, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí son unas herramientas que habitualmente empleamos en otros tipos de contexto que las hemos adaptado para poder emplearlas en el ámbito sanitario, ¿vale? Entonces vamos a empezar, si os parece, y lo primero que os voy a contar es un experimento donde cogen a un montón de gente y les hacen ver un accidente de coche, un vídeo, ¿vale? Entonces ven dos coches que tienen un accidente y cuando han terminado les hacen un cuestionario, preguntando cosas de lo que han visto. Oye, ¿qué pasó con este coche? Que no sé qué. Y hay una pregunta que es, ¿a qué velocidad crees que los dos coches tuvieron el accidente? ¿Vale? Que esa es la importante del estudio, porque lo que hacen es, dividen a las personas que participan en dos grupos, y a unos les preguntan, ¿a qué velocidad crees que los coches chocaron? A otros le preguntan, ¿a qué velocidad crees que los coches impactaron? A otros le preguntan, ¿a qué velocidad crees que los coches entraron en contacto? ¿Y entonces qué ocurre? Muy bien, mira, aquí tenéis la tabla. Además es bonito ver, ¿ves? Cuando dices smashed, que esto es en realidad es una onomatopeya, ¿no? Es casi el ruido, ¿no? La velocidad que ellos estiman en millas por hora es bastante, sensiblemente mayor que, por ejemplo, cuando dicen entrar en contacto, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, en funció del que tu diguis, tindràs, no? L'altre percep d'una manera o d'una altra, la percepció de les coses. Molt bé, la percepció de què? Del missatge, al final, del que tu vols, de la notícia que vols donar, no? Del que tu vols... Bé, molt bé. Com quan li dius al pacient, perquè li fa mal a l'esquena, i et diu sí, però si li dius perquè no li fa mal, i llavors et diu no, i penses, bueno... Oh, això és molt interessant, això que estàs dient, molt potent això. Ara aprofundirem en això. Mirad, aquí aprendizajes, voy cambiando el catalán, castellano y tal, pero sí, va bien, ¿eh? Si alguien... ¿Sí? Aprendizajes importantes. Lo primero es, uno muy importante, es que en comunicación las sutilezas son clave, porque si os fijáis entre decir collided y bumped, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y una cosa muy importante, los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, es que en comunicación el impacto está en las sutilezas. Y la diferencia entre un comunicador normal, que somos la mayoría, y un comunicador muy bueno, son pequeños matices muy pequeños, muy pequeños, que si no eres experto no te das cuenta, pero los notas. No sabes decir muy bien este tío porque cuando me habla me genera buen rollo, y este otro no sabes decir muy bien por qué, pero están ahí. Entonces, una cosa muy importante es, en el lenguaje las cosas muy pequeñas son muy poderosas, y de hecho lo que vamos a aprender hoy son cosas muy pequeñas. Se venís a aprender chorradas, no, cosas muy pequeñas, ¿vale? La segunda cosa es el poder del lenguaje, y vamos a analizar muy bien lo que decíais por aquí, y es que estamos diciendo que todos han vivido exactamente la misma experiencia. Todos han vivido exactamente la misma experiencia, ya la han vivido, y según como yo les pregunto, cambio la percepción de una experiencia que ya han vivido. Esto es un poco fuerte, ¿no? Ya la han vivido, yo se la cambio, va un poco en línea de lo que comentabas, ¿no? Entonces el lenguaje es súper poderoso para realmente influir a las personas, y cuando influimos en las personas influimos en la realidad, ¿no? El lenguaje, normalmente siempre se habla del poder descriptivo del lenguaje. Pensamos en el lenguaje como una herramienta para describir lo que hay, ¿vale? Pero mucho más importante que el poder descriptivo del lenguaje es el poder generativo, que le llamamos la capacidad de generar algo nuevo fuera. Con el lenguaje creas nueva realidad, ¿no? Y este poder, que lo tenemos también en la consulta médica. ¿Qué pensáis? ¿Vuestro lenguaje tiene un poder generativo en la consulta? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? O sea, es como muy obvio. Si tú a un paciente le explicas bien las cosas, por ejemplo, y lo entiende, la probabilidad de que te haga caso, que siga el tratamiento, que haga las cosas bien es muy grande. Si no lo explicas bien, ya vamos mal, ¿no? Pero va mucho más allá, en realidad. Vuestro poder generativo, como en el lenguaje que tenéis como médicos, va mucho más allá. Para eso os pongo un estudio muy interesante aquí. Este es un estudio donde se estudiaba femetracina contra placebo, ¿vale?, para la supresión del apetito. Entonces aquí metíamos lo siguiente, poníamos, son 4 patas en realidad,
¿vale? Por un lado tenemos pacientes a los que les damos fenmetracina, pero no les explicamos para qué se lo damos. Pacientes a los que les damos placebo y tampoco les explicamos para qué se lo damos. Y luego lo mismo, pero dando explicaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, tenemos aquí fenmetracina, placebo, diferencia, bueno, pues aquí tiene un efecto. O sea, evidentemente la medicina tiene un efecto terapéutico. ¿Qué pasa cuando damos explicaciones? ¿Se igualan? De que no hay tanta diferencia entre placebo y fenmetracina. ¿No habrá tanta diferencia? Jo crec que la diferència Què? serà més o menys igual, però milloraran el resultat. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es esto, ver lo que va a pasar en el estudio. Potencias lo que hace, ¿no? ¿Lo que hace qué? El fármaco. El fármaco. Pero también Potencias, puedes potenciar lo que haga potencias lo que hace el fármaco. Ojo, que esto es contra placebo, ¿eh? No es que mi lenguaje tiene un efecto placebo, eso ya lo sabemos todos. Todos sabemos que el lenguaje, el efecto placebo es a través de la comunicación, de lo que le dices, de lo que experimenta, ¿no? Eso lo sabemos todos. No, aquí lo que te está diciendo es que cuando añades las explicaciones, aumentas el poder terapéutico de la medicina. Eso es muy heavy. Esto, hay una persona que tiene un libro que se llama The Doctor, the Patient and the Illness, que es Balin, que tiene una frase que digo, esta frase es la bomba, y que es muy importante, yo creo que todos los médicos compartirlo con vosotros, ¿no? La frase que tiene dice: el médico es el medicamento. El médico es el medicamento porque con su lenguaje tiene efecto terapéutico. Y obviamente tiene un efecto terapéutico primero porque en la medida en que tú explicas lo que hay que hacer, lo explicas bien, te entiende, obviamente lo va a hacer mejor, pero luego existe en comunicación lo que llamamos el poder simbólico del lenguaje. El poder simbólico del lenguaje es algo mucho más profundo que ocurre a nivel subconsciente, que tiene que ver con asociaciones que inconscientemente hacemos. Y en este caso el médico, vosotros, sois símbolos. ¿Sabíais que sois símbolos? Bueno, ahora no sois símbolo. ¿Cuándo sois símbolos? Con la bata blanca. Con la bata blanca, muy bien. ¿Qué más? En el hospital. O sea, En el hospital, muy bien. Cuando vosotros ponéis la bata y os ponéis en el hospital, os convertís en un símbolo, os guste o no os guste. ¿Y por qué os convertís en un símbolo? Pues muy sencillo, porque las personas cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Al médico, ¿no? Vamos al hospital, que está el médico con bata, estoy enfermo, veo al médico, ¿qué pasa? Normalmente me curo, vale. Pasa un tiempo, vuelvo a estar enfermo, voy al hospital, voy al médico, ¿y qué me pasa? Me curo. Enfermo, médico, me curo, enfermo, médico, me curo, o sea, médico, me curo. Medicine man, ¿no? Soy el medicine man. Entonces vosotros en vuestro lenguaje, mucho más allá de lo que es puramente técnico, razonable, racional, consciente, las palabras que tenéis tienen un efecto que va mucho más allá y que tiene un impacto terapéutico directamente. Esto es muy bestia. ¿Qué os parece? Es un shock esto, ¿no? ¿Qué decís a esto? No, que tal és així, i és que amb pacients que els dones l'etiqueta, no? Els dones aquest diagnòstic, s'ho creuen fins a tal punt que llavors a vegades aquestes malalties, no, que potser són més funcionals i això, que no hi ha res orgànic, s'acaben creient els pacients, bueno, clar, és que tu et creus la paraula del metge, llavors Super. això queda tan arrelat que moltes vegades aquests diagnòstics formen part de la persona, vull dir que no se'n surten quan hi ha, a vegades hi ha alternatives, no? Correcte. I és per això, perquè està en l'inconscient, està tan enganxat que... Patapam. I podem arribar a generar una malaltia que realment no hi és. Lo qual vol dir que és allò de todo poder exige una gran responsabilitat. Balin diu, el médico es el medicamento, i jo dic, cuando sabe comunicar. Porque si no sabe comunicar el médico, entonces ahí tenemos un efecto iatrógeno. Podemos hacer daño. Por el sencillo hecho de que no conocemos el verdadero alcance que tienen nuestras palabras en las personas, ¿no? Y el ejemplo que nos comentabas por aquí, ¿tu nombre cómo es? Julia. Julia. El ejemplo que nos dice Julia me parece súper bestia. Antes, de hecho, en las prácticas hemos estado hablando a veces del tema del diagnóstico, luego hablaremos del diagnóstico. Los diagnósticos son palabras y las palabras a veces son peligrosas. Las palabras a veces son útiles, pero hay momentos que las palabras igual no son tan útiles y tienen que esperar un poco o hace falta utilizar otras, porque en lugar de ayudar, dificultan.
Entonces es muy importante esta herramienta que tenemos, manejarla bien, porque si no es como si tienes un bisturí y la manejas mal. O sea, un bisturí es una buena herramienta muy buena, pero si no lo usas bien. Y en esto es en lo que nos vamos a concentrar, porque saber comunicar... A ver, mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Podéis, por favor, hacer todos así, por favor? Un segundo. Quiero comprobar una cosa, a ver. Sí, hazlo, que si no, no sale. Vale, venga, va. Vale, estupendo. Entonces, perfecto. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis tocar el violín? Ninguno. Vale, pues queda perfectamente demostrado que el hecho de saber hacer así no implica necesariamente que sepas tocar el violín. ¿Ha quedado demostrado? ¿Sí? Pues en comunicación también es lo mismo. Dices, no, esto es muy obvio en el violín, pero en comunicación solemos cometer un error, que pensamos que porque sabemos hablar sabemos comunicar. Pero son dos cosas diferentes. Y muchas veces cuando hablamos la comunicación no es nada lógica, sino que es psicológica. Y lo que es psicológico muchas veces es paradójico. Con lo cual es bueno que nos vayamos reciclando, vayamos aprendiendo y vayamos muchas veces incluso dándonos cuenta de cosas que no nos hayamos dado cuenta. Y esto es a lo que venimos, ¿qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿Sí? Pues venga, lo que vamos a ver lo vamos a trabajar en 3 objetivos. Vamos a llamar objetivos estratégicos de comunicación, porque vamos a hablar de cosas que son muy pequeñas, pero que te pueden ayudar a conseguir mucho. ¿Vale? Por eso les llamamos estratégicos, ¿no? ¿Y qué objetivos vamos a tener? Vamos a tener 3 objetivos a trabajar. El primer objetivo tiene que ver con el paciente que tenemos ahí delante, tiene una cabeza, un racional, ¿no? Tiene una dimensión cognitiva. El primer objetivo será para trabajar en esta dimensión. Luego también tenemos una dimensión que emocional, muy bien. Esto también lo trabajaremos. Y tendremos un tercer objetivo que tiene que ver, mira, estas estrellas son como los brazos y las piernas, ¿no? La acción, pensamiento, emoción y acción. ¿Vale? Pues vamos a tener un objetivo que será qué cosas podemos hacer para que el paciente me entienda. ¿Vale? Luego tendremos otro objetivo que es qué podemos hacer para que se sienta mejor mientras está en la consulta, lo cual a veces puede ser muy difícil. A veces no se sentirá bien, pero se puede sentir mejor. ¿Me explico? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para que el paciente se movilice? Entonces vamos a trabajar herramientas que servirán en cada una de estas 3 dimensiones. ¿Cómo podemos hacer para lograrlo? ¿Vale? Vamos a que se entienda. ¿Vale? Vosotros los médicos tenéis un poco de mala fama. En general, los pacientes dicen que no se entienden mucho, ¿no? Y normalmente lo que más se quejan es que soléis emplear tecnicismos, ¿no? Claro, los tecnicismos son palabras que a vosotros os ayudan para hacer vuestro trabajo y al mismo tiempo es una dificultad, ¿no? Oye, vosotros cuando habláis con un paciente, ¿cómo sabéis que os han entendido? Li pots demanar preguntar. Le podemos preguntar. ¿Cuántas veces le preguntáis al paciente qué es lo que ha entendido usted? Porque claro, si le preguntamos, ¿usted me ha entendido? ¿Qué te dirá? Que sí. Te dirá que sí. Y puede ser que sí o que no, porque si no ha entendido, si no sabe que no sabe, entonces piensa que sabe, ¿no? Entonces una cosa muy potente, primera herramienta, muy sencilla, muy fácil, ¿no? Pedirle al otro que repita lo que le hemos dicho, ¿vale? Entonces una cosa que tenemos muy claro que es muy bueno, pero es curioso porque no lo hacemos. És que això em dóna la sensació que el fa sentir tonto. Tonto, molt bé, esa es la barrera. La barrera principal que tenemos para hacer esta pregunta es porque pensamos, se pensará que piensa que es tonto, ¿no? Y que me está preguntando porque no me entero. Entonces, aquí la clave muchas veces es cómo preguntamos, ¿no? Entonces no preguntamos, a ver, repítame, porque usted no se entera de nada, estoy exagerando, ¿no? Sino que lo vamos a hacer al revés, en lugar, fijaos que ahí estaba preguntando como desde arriba, voy a preguntar desde abajo. Ayúdeme un poco, a ver si me puede por favor repetir lo que le he dicho yo para asegurar que yo se lo he explicado bien. No es que usted haya entendido mal, es que igual yo no lo he explicado bien, ¿vale? Entonces esto es una herramienta que os puede ayudar, luego lo vamos a practicar esto, ¿vale? Es curioso porque esto todo el mundo dice, sí, es verdad, luego no sucede. Ja. Jo crec que també és un tema a vegades de temps. Sí. O sigui que tant allà quan sonava el pitu Sí. com després de la consulta, Sí. que és com un si li he de demanar que m'expliqui. Si se empieza a enrollar, me revienta. Exacto, bueno, claro, sí, y que sí, que posem una iaieta i diràs, a ver, venga, vamos a repasar la medicació, però a vegades, vull dir, és així de trist i així de real, que el temps de consulta és el que és, hi ha la pressió que hi ha i molts cops és com, hòstia, si ara m'ha de... No, que jo crec que potser a vegades no ho fem per falta de temps. Sí, parlarem del temps allá la simulación, hablaremos del tiempo en la simulación. Hablaremos del tiempo porque digamos que nosotros manejamos 2 tipos de tiempo.
Uno es el real y el otro es el percibido. Uno es el tiempo útil y el otro es el inútil. Si aprovecho bien el tiempo, pero de manera inútil, no lo he aprovechado bien. Pero luego lo hablaremos ahí en la práctica. Pero esas son las barreras, ¿vale? Siguiente cosa importante para que me entienda. Para que me entienda, si yo quiero que alguien me entienda, sería bueno entender qué significa entender, ¿no? ¿Qué significa entender? ¿Cómo sabemos que hemos entendido o comprendido? ¿Vale? ¿Cómo sé que yo estoy entendiendo? ¿Qué es entender? Un nuevo aprendizaje. Está bien, nos vamos acercando. ¿Un nuevo aprendizaje qué es? ¿Cómo sabes que tienes un nuevo aprendizaje? Cuando lo puedes hacer tú, ¿no? De alguna manera, o sea, cuando haces algo, o sea, cuando yo lo puedo después portar a terme. Ahí seguro. Y probablemente el aprendizaje incluso está un poquito antes, ¿no? Antes de ejecutar una acción ya ha aprendido algo. ¿Qué vas a decir? A mi algun que quan tenen la consciència de la malaltia, acceptin un nou tractament. Vale, i com saps que tenen la consciència de malaltia? O sigui, ¿Os parece que le echemos un vistazo, le demos una vuelta a qué es esto de entender? Igual si entendemos lo que significa entender, podemos ayudar más al paciente a entender. ¿Sí? Lo vemos con un ejemplo. Si os digo, por ejemplo, la palabra comida, ¿vale? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Entendemos todos lo mismo? ¿Estáis viendo una imagen muy clara de cosas muy concretas en vuestra cabeza? No. Es muy amplio y lo que piensas tú de comida, igual lo que piensa ella de comida, ¿no? Si yo digo, en lugar de comida, digo croissant. ¿Cambia algo ahora? Sí, cambia. ¿Nos estamos entendiendo un poco mejor? ¿Sí? ¿Lo que aparece en la cabeza es diferente? ¿Sí? Si os digo, este croissant de chocolate recién hecho, ¿vale? Lo acabamos de cortar. El chocolate empieza a chorrear y sale un olor a cacao penetrante, ¿no? Que es el típico croissant que, fijaos, masa fina, ¿eh? Eso, los que me gustan a mí, masa fina. Lo metes en la boca, ¡buah!, se mezcla ahí todo, ¿no? La mantequilla, el pan, el chocolate. Ahora nos estamos entendiendo más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambia de decir comida, decir croissant, a ver este croissant? ¿La precisión de qué? Muy bien. ¿La demostración de qué? Siendo más específico y describiendo mejor. Bien, y entonces ¿qué consigo aquí? ¿Qué aparece? Una imagen mental. Muy bien. Una imagen mental muy concreta. Yo te entiendo a ti cuando la imagen mental que tú tienes en tu cabeza es igual a la imagen mental que yo tengo en mi cabeza. Eso es entender. Cuando las dos imágenes mentales coinciden, tú y yo estamos conectados a través de un mismo concepto que es común en nuestras mentes. Y mientras las imágenes mentales no sean las mismas, no nos hemos entendido. O sea, hacer entender es generar una imagen mental muy concreta en la cabeza de la otra persona. Pero pasan cosas, además, cuando entiendes. Porque, claro, alguno, cuando ha empezado a ver el croissant y el chocolate, y lo ha visto ahí tan claro, y se ha acordado del aroma del cacao, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Cuántos? O sea, el cuerpo reacciona, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos habéis salivado viendo el croissant? ¿Sí o no? Pero si el croissant no es real, no existe. ¿Pero? ¿Dónde está el croissant que te ha generado la saliva? ¿Dónde está? Entonces, muy importante esto que estamos explicando. Hacer entender es hacer ver claro en la mente lo que estoy diciendo. Y ocurre que cuando lo ves claro, entonces te lo crees. Cuando yo algo lo veo claro en mi mente, me lo creo. Os enseño aquí unos ejemplos curiosos de esto, ¿no? El impacto que tiene entender y visualizar. Este es otro estudio en el cual cogen a un montón de gente que han ido a Disneyland y les piden que opinen sobre unos folletos publicitarios que están creando una agencia para animar a la gente a que vuelvan a visitar Disneyland. Y entonces les enseñan los folletos y les preguntan, ¿le parece bonito? ¿El color rosa es mejor que el azul? Les hacen preguntas sobre el folleto. Y una de las preguntas que le hacen, ¿no? Les preguntan, oye, ¿esta frase te parece bien, está mal? Les preguntan, cuando usted fue a Disneyland, ¿vio a Bugs Bunny? Y hacen dos grupos de personas.
Para un grupo de personas en el folleto no sale Bugs Bunny, y para otro grupo de personas en el folleto sí sale Bugs Bunny. ¿Qué es lo que pasa cuando les preguntan si vieron a Bugs Bunny? Pues que responden más que sí, los ponen a ver, porque tienen la imagen y pueden... Bien, o sea, los que están aquí nadie dice no, yo no vi Bugs Bunny, los que no está Bugs Bunny, y los que sí está Bugs Bunny dicen sí, yo sí lo vi. Pero es un pequeño problema porque Bugs Bunny no está en Disneyland porque Bugs Bunny es de Warner Brothers. Hostia, le acabamos de meter a Bugs Bunny en la visita que hicieron a Disneyland. Esto que hablábamos antes de, boom, incorporar en la cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? Visualización. Visualizar claramente, ¿no? Otro ejemplo es del mismo estudio que hicieron diferentes pruebas. Hacen otra prueba donde cogen a un grupo de personas y les enseñan una lista de 20 palabras. Entonces le enseñan la lista y al cabo de un rato les retiran la lista y les dan una lista ya muy grande, con 100 y pico palabras. Y le dicen, señalan la lista las palabras que se repitan de la lista anterior, ¿vale? Pero también hay truco, porque cogen y algunas de esas palabras que se repiten las ponen con una tipografía borrosa. Y las otras no, las otras se leen bien. ¿Qué es lo que pasa en el estudio? ¿Qué pasa con las palabras que están con una tipografía borrosa y se repiten? No se recuerdan de ellas. Se piensan que esas no estaban ahí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estamos explicando aquí? Aquí estamos explicando que cuando vosotros habláis con vuestros pacientes, vuestra capacidad de hacer visualizar las cosas puede, primero, facilitar que ellos entiendan qué es lo que les está ocurriendo a nivel médico y, sobre todo, muy importante, y ahí es donde yo lo veo más interesante todavía, el efecto terapéutico de lo que les estáis proponiendo. Le damos un toque fenmetracina, como pasaba en el anterior, ¿me explico? Si yo te hago visualizar el efecto terapéutico, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, que es en reumatología, antes lo he dicho mal al otro grupo, cuando tenemos osteoporosis, ¿no? La osteoporosis al final, pues yo no soy médico, ¿no? Pero me corregís si lo digo mal, ¿eh? Pero al final los huesos, cuando tienes osteoporosis, ¿qué te pasa? ¿No? Se te van haciendo pequeños agujeritos, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos que tenemos es el tema de los bifosfonatos, que no sé muy bien por qué, pero parece que la prensa no es muy buena, o que la gente se resiste un poco, pero parece que también tienen un efecto bastante potente, ¿no? Entonces, si yo le digo, mire, usted lo que tiene que hacer es tomar bifosfonatos, bueno, mis palabras tienen una determinada capacidad de visualización, pero si yo cojo a la persona y le digo, mire, esto es su hueso, ¿vale? ¿Qué le pasa a usted? A usted lo que le pasa es que tiene estos agujeritos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le damos los bifosfonatos? Pues que a medida que vayan circulando y tal, estos agujeritos me los van llenando, se van llenando, este ruidito también es importante, se van llenando y entonces esto lo volvemos a tener pues mucho mejor. ¿Cuánto he tardado en hacer el dibujito? 5 o 10 segundos, pero lo visualiza, se lo cree más adherencia, y no solo eso, poder simbólico del tema. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitar esta visualización? Primero, utilizar palabras más específicas. Cuanto más concretos somos, más se visualiza, ya lo habéis visto. Comida, croissant, ese croissant de chocolate, etc., ¿no? Segundo, hacer dibujo. Tercero, otra herramienta que tenemos muy potente, la metáfora. Y, por ejemplo, otra vez reumatología, ¿no? La inflamación, inflamar, ¿no? La palabra flama es fuego, ¿no? Podemos hacer metáforas, mire, usted lo que tiene una inflamación, esto es como el fuego, si tomamos esta medicina, esto es como agua, le va a apagar el fuego. Estamos trabajando a un nivel simbólico profundo donde estamos haciendo que visualice lo que ocurre de otra manera y tenemos otro impacto. ¿Se entiende? Wow, esto es muy heavy metal esto. Entonces, primero que el paciente reformule mis palabras, esto es fácil, sencillo, muy operativo, pero no me lo hacéis, hacedmelo. Lo segundo, que visualice claramente aquello que es importante, como ser muy concretos, dibujitos, metáforas, especialmente de la parte terapéutica, de la medicina, de la enfermedad, yo diría casi cuanto menos visualice, mejor a veces. ¿Por qué? Pues por lo que os voy a explicar ahora, ¿no? Porque si también tengo un paciente que... Si yo te digo, no pienses en un elefante verde, ¿en qué piensas? Ya, pero yo te he dicho que no. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué si te digo no pienses en un elefante verde, piensas en un elefante verde? Porque lo has nombrado, entonces a ti se te llena de... Vale, pero yo he dicho que no. Y tú vas y lo visualizas. ¿Por qué? Porque la palabra no es un concepto abstracto que no genera ningún tipo de imagen.
Entonces, siempre que hablamos en negativo, estamos evocando en la mente lo que no queremos que ocurra. Pero eso es un problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo te digo, venga, ánimo, no te rindas, ¿a quién ves en tu mente? Alguien rindiéndose. ¿Y concretamente a quién? A ti. A ti, muy bien. Y cuando, fíjate, ánimo, no te rindas, normalmente el lenguaje hace así. Las palabras por dónde entran al ser humano, por la oreja. Normalmente, ¿qué hacen? La mayor parte de los casos salen por la otra y no producen ningún efecto. Si tenemos suerte, se quedan aquí. ¿Y aquí qué hacen? Generar una imagen. ¡Ánimo, no te rindas! ¿A quién me veo? ¿A quién veo? A mí. ¿Cómo me veo? Rindiéndome. Ahora, cuando aquí me veo rindiéndome, ¿cómo me siento? Débil. ¿Y más concretamente? Concretamente me siento rendido. Estoy anticipando la emoción que tendré aquí. ¿Me explico? Entonces yo quería animarle a esta persona y ¿qué estoy haciendo? Lo estoy desanimando. Me voy a la oficina y hoy hay mucho cruzan en esta sesión. Me voy a la oficina desde casa pensando, uy, necesito perder peso y tal. Croissants de chocolate se han acabado. Y voy pensando, no comeré más croissants de chocolate, no comeré más croissants de chocolate, no, croissants. ¿Qué estoy viendo en mi mente? Croissants de chocolate. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Aumentando o disminuyendo la probabilidad de que yo coma croissants como un loco? Aumenta la probabilidad. Esto es un simulador de realidad virtual y se programa metiendo imágenes. Según las imágenes que tú vas metiendo, y cuanto más tiempo están esas imágenes ahí, más probabilidad tienen de que esas imágenes se conviertan en realidad fuera. Esto es puro marketing. El marketing es esto, te meto imágenes en la cabezota. Te meto las imágenes y tú ves Coca-Cola, 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 acabarás bebiendo Coca-Cola. Es así como vamos. Entonces, claro, si tú tienes un paciente que dices, hostia, este hombre necesita esas hamburguesas que se come, oiga, usted deje las hamburguesas, porque estas las hamburguesas que se toma ahí, que además usted le mete queso, ¿no? Y le mete tal, y le mete... Es un problema. Entonces, ¿qué le digo? Com le programo? Per què no planteges menjar una mica més de verdura? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Entonces lo que vamos a hacer es, oye, ¿tú la ensalada cómo tomas la ensalada? ¿Cómo te gusta? Hombre, pues a mí me gusta con tomate cherry y tal, tomate sí, es muy rico tal. ¿Qué tipo de aceite le echas? Tal. ¿Y qué más te pones? ¿Y te gusta con frutos secos? Y entonces lo que estamos haciendo es hacerle visualizar lo que queremos que ocurra y aumentamos la probabilidad de que entonces eso ocurra. Cuanto más tiempo estamos hablando de lo que queremos evitar, más lo metemos en la cabeza, más aumentamos la probabilidad de que ocurra. Entonces, el consejo, la herramienta que tiene que ver con la visualización. Al final todo gira alrededor de esto, en este punto de entender, que es lo primero que practicaremos allí, todo gira alrededor de esta visualización, que luego la chequeamos, a ver si la tiene o no la tiene, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es, cuidado, a veces para explicar qué no hacer es mejor explicar qué hacer. Explicar qué hacer. Habrá alguna vez que no sabréis qué decirle, porque no quiero que fume, vale, ¿qué hace en su lugar? Complicado. ¿Qué le digo en lugar de fumar? ¿No? Y al mismo tiempo, es cierto que a veces dejar de fumar no se consigue porque te digan que tienes que dejar de fumar, entre otras cosas porque ya lo sabes. ¿Me explico? Vale, ¿hasta aquí se entiende esto? Bueno, no sé si se entiende. ¿Qué estáis visualizando? Luego lo veremos. Luego veremos. Vamos a meternos en este de aquí que se sienta mejor, ¿vale? Y aquí, frase importantísima de Buda, ¿no? Que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? El dolor es físico y el sufrimiento. Efectivamente, es emocional, ¿no? El dolor es físico, el sufrimiento es emocional. El dolor te viene dado, y cuando estás en el médico te ha tocado lo que te ha tocado. El sufrimiento, pues bueno, hay parte del sufrimiento que es evitable y hay una parte que depende en gran parte de vosotros. ¿Por qué sufrimos las personas cuando vamos al médico o cuando tenemos una enfermedad? Porque anticipamos. Anticipamos. ¿Es solo el hecho de que anticipemos? Porque claro, imagínate que yo anticipo que me voy a encontrar mal los próximos 3 meses, pero sé que al mes 4 voy a estar perfecto. No, Ya no sufro igual, ¿verdad? eso es preocupación, no? Total, Ui. no pots controlar. Tenemos nuevo software disponible. Quina és aquesta última paraula que has dit, sisplau? Ja no sé, bueno, com tot el que no podem controlar. Molt bé, molt bé, molt bé. Esta es la palabra, el sufrimiento, gracias, Quique. El sufrimiento viene de aquí. Cuando estamos enfermos, lo que más nos hace sufrir psicológicamente es la sensación de falta de control. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestro lenguaje? Una de las herramientas importantes que tenemos para facilitar que la persona se sienta bien cuando está con nosotros es utilizar un lenguaje que genere sensación de control. ¿Cuándo y cómo podemos hacer esto? Pues os pongo aquí 3 ejemplos, ¿vale? Sencillos, muy fáciles. Por ejemplo, en las exploraciones, ¿no?
estoy haciendo una inspección, una palpación, estoy haciendo lo que sea, y le digo, vale, ahora voy a hacer tal cosa, ahora voy a hacer esto otro, y usted sentirá que está el instrumento un poco frío. ¿Qué estamos haciendo ahí realmente cuando decimos eso? Lo preparamos, ¿no? Muy bien, le preparamos y además, implícitamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo permiso. ¿Lo veis? Es implícitamente, en el fondo, lo que le estamos es pidiendo permiso antes de hacerlo, con lo cual, inconscientemente, lo que le estamos diciendo es aquí quien está en control es usted, aquí no hacemos nada que usted no quiera, porque esta es una de las cosas que nos genera falta de sensación de control. ¿Qué me va a hacer esta persona? ¿No? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Qué va a pasar? ¿Se entiende? Más cosas útiles que nos ayudan a generar sensación de control. Enfatizar todo lo positivo que tengamos. Por muy mala que sea la situación, hay cosas que son o menos malas o positivas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, por aquí todo esto lo veo muy bien, estoy explorando una zona y digo, por aquí muy bien, perfecto, ¿por qué no lo vamos a decir? Lo malo seguro que lo vamos a contar, ¿no? Lo que no está mal, ¿por qué no lo contamos, no? Nos ayuda a que la persona esté mejor, ¿no? Lo que me gusta de esta prueba es que a veces puede ser el resultado o a veces puede ser sencillamente que esta prueba tiene de bueno tal cosa. Estoy hablando de la prueba, no, ni siquiera el resultado, pero estoy explicando cosas que me gustan de esta prueba. Y esto genera una emoción diferente, ¿no? Por ejemplo, veo que usted es una persona fuerte. No tiene nada que ver con la patología esto. Y sin embargo son palabras que a esta persona le pueden ayudar a conectar con algo más positivo, ¿no? Atención, o sea, nosotros no, cuando hablo de conectar con cosas positivas es, o sea, la persona va a estar mal emocionalmente y va a seguir sufriendo. El tema es cómo ese sufrimiento emocional somos capaces de llevarlo al mínimo posible, gracias a las habilidades y al potencial que tenemos con nuestras palabras, ¿no? Algún otro ejemplo, veo que tiene el apoyo de su familia, veo que es usted una persona disciplinada, ¿no? Entonces, explicar lo que hago, enfatizar todo lo positivo que veo, luego en los casos lo veremos, ¿no? Tendréis casos donde hay personas que han hecho cosas bien, ¿no? Con sus hábitos. ¿Os ha pasado en algún caso que los que habéis practicado antes, ¿no? Oye, esto lo ha hecho bien, esto también, se lo vamos a decir y le vamos a hacer que lo sienta. Vamos a decir, oye, esto está muy bien y esto nos está ayudando muchísimo con su patología. Luego igual está muy mal por otras cosas, pero eso nos está ayudando, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. La palabra normal, muy importante. Cuando nosotros utilizamos la palabra normal en un contexto médico, el impacto que tenemos a nivel de generar sensación de control es súper alto. De hecho, incluso podemos hablar de normalidad en la patología. Oiga, usted tiene estos mareos, pero es completamente normal en su condición. Hostia, cómo cambia, ¿no? Entonces, punto importante, otorgar control con mis palabras. Y esto tiene que ver con enfatizar lo positivo, explicar lo que hago y normalizar todo lo que pueda, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Siguiente cosa importante, el poder del contexto, ¿vale? Mira, os voy a enseñar esto de aquí, ¿qué es lo que veis en pantalla? ¿Qué tenéis en pantalla por ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? Rápido, si no... ABCDF, vale, ¿y ahora? Mira, parece que sea una prueba esto del óptico, ¿no? 10, 12, 13, 14, 15, vale, y si lo pongo así, ¿qué os llama la atención? No, había 3 en vez de B. Ah, esto os llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que un mismo símbolo, en un contexto de letras, es una letra. Pero cojo el mismo signo y lo pongo en un contexto de números y es un número. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que en comunicación el contexto cambia el significado de las cosas. El contexto cambia el significado de las cosas. ¿Y esto qué importancia tiene o qué utilidad práctica le podemos dar, ¿no? Bueno, hay un aspecto que igual vosotros controláis o no, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la consulta, ¿no? ¿Cómo es la consulta? ¿En qué contexto? O sea, la consulta genera sufrimiento también, ¿eh? Lo que tú ves ahí. Esto es una imagen de una consulta en Barcelona que yo pasaba cada día en bicicleta cuando iba a trabajar y es un centro donde trabajan el tema de la espalda, ¿no? Y entonces aquí no se ve muy bien en la foto, pero se ve la espalda abierta y una disección perfecta de columna vertebral, nervios, todo. O sea, técnicamente supongo que debe ser está muy logrado y supongo que para el experto en la materia es como muy guay, ¿no? Pero para el paciente que pasa cada día por esa puerta cuando va a entrar, da un poco de yuyu, ¿no? Entonces hay un aspecto muy de la consulta, que es, oye, ¿qué tipo de imágenes ponemos o qué tenemos? A veces tenemos ahí un cerebro de plástico que se le sale un ojo, ¿no? Porque dices, así me acuerdo del nervio que va por, ¿no? Pero claro, esto no ayuda tanto como que probablemente necesitamos humanizar más los espacios y trabajar en contextos donde
las imágenes sean imágenes de otro tipo. No queremos imágenes de enfermedad, queremos imágenes de la salud, seguramente, ¿no? Pero más allá de esto, el contexto también lo generáis vosotros con la manera en la que empezáis vuestras conversaciones, ¿no? Imaginaos que hoy os encontráis con vuestra pareja y tal cual os lo encontráis, os dice, oye, una cosa, tenemos que hablar. ¿Os ha dicho de qué quiere hablar? No, pero ¿a que ya os está condicionando? ¿En qué estado te pones cuando alguien te dice tenemos que hablar? En alerta, tenso, a la defensiva, ¿no? ¿Voy a estar muy fácilmente influenciable por la otra persona? ¿Me voy a dejar influenciar cuando estoy a la defensiva? No. Fijaos que esta persona no sé qué tiene que decirme, pero ya va mal. Ella misma se ha tirado un tiro en el pie. Aún no he empezado a hablar, ya me ha puesto en contra. ¿Me explico? ¿Sí? Claro, esto también nos pasa en la consulta. Imagínate, ¿no?, que queremos decirle que tiene artritis reumatoide. Entonces podemos empezar, lamento tener que decirle que tiene usted artritis reumatoide. Claro, si tú empiezas, lamento tener que decirle que antes de la artritis reumatoide la artritis se está haciendo muy grande ahora mismo, ¿no? O uno más suave, tengo que decirle que tiene usted, tengo que decirle. ¿Os dais cuenta? Es otra artritis reumatoide. O vamos a suavizarlo un poco más, no le digo nada, le digo, usted tiene artritis reumatoide, bueno, por lo menos es más neutro. Lo que ha entrado no sabemos cómo lo ha percibido, ¿no? O qué pasaría si le dijéramos lo siguiente, un contexto ya más positivo. Utilizar las palabras para contextualizar en positivo, le decimos, le diré lo que vamos a hacer. Usted tiene artritis reumatoide. ¿Qué cambia cuando digo esto? Ja li estàs oferint un tractament, no? Molt bé. Le estic oferint un tractament i, per tant, l'estic utilitzant un llenguatge que el porta a tenir més sensació de control. Le lleva una sensación de control mayor. ¿Se entiende? Entonces, mucho ojo cómo empezamos a verbalizar, ¿vale? Entonces, otorgo control explicando, enfatizando lo positivo y normalizando. Estamos viendo muchas cosas. Luego, en la práctica, os vamos a ayudar a integrar todo por partes, ¿vale? Y vamos a hacer 3 casos, un caso de la parte más cognitiva, luego trabajaremos un caso más de esta parte más emocional y luego trabajaremos un tercer caso de vencer las resistencias para que la persona entre en acción, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos diciendo es contexto positivo con la consulta y con las palabras iniciales. Último punto de aquí, el orden de las cosas, ¿no? Claro, aquí estamos diciendo que según cómo empiezo a hablar, las cosas se interpretan diferente. ¿Estamos de acuerdo? Decidme qué preferís decirle al paciente desde esta perspectiva. ¿Qué creéis que sería mejor desde un punto de vista emocional? Esto de aquí. Vamos a mantener la medicación permanentemente. Así podemos quitarle ese dolor. O os inclináis más por, podemos quitarle ese dolor. Para ello vamos a mantener la medicación permanentemente. ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo es el proceso? Cuando yo digo las primeras palabras, entran por el oído, generan una imagen, digo, vamos a mantener la medicación permanentemente. La persona se ve medicándose permanentemente, ¿a qué emoción se conecta? Una emoción negativa. Pero ahora desde esta emoción es el contexto desde el cual va a recibir la siguiente noticia, que es, así podemos quitarle ese dolor, es que puede que ni me escuche. ¿Entendéis? En cambio, cuando lo hago al revés, digo, podemos quitarle ese dolor. ¿Qué tipo de imagen aparece aquí? Él ve, él se ve bien. Si me veo a mí mismo bien, ¿cómo me siento? Bien, de hecho voy a anticipar la sensación ya. Ahora, desde esta sensación, te digo, para eso necesitamos medicarte ya de por vida. ¿Cómo vemos esa posibilidad? Como algo bueno que te puede proporcionar un bienestar. Y como algo posible, y como algo accesible. ¿Se entiende? El orden en el que explicamos las cosas estratégicamente es súper importante, ¿vale? Y ahora aquí os proponemos una cosa muy chula, que la hemos estado probando ya, hemos visto también en el grupo de la mañana, una cosa muy interesante es que vosotros como médicos, cuando estudiáis la enfermedad, ¿no?, os la enseñan siguiendo como un orden, ¿no? Etiología, patogenia, fisiopatología, clínica, diagnóstico, pronóstica, tratamiento, es algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Y eso para estudiar la enfermedad está bien. Lo que no tenemos tan claro es que eso sea bueno para comunicar las cosas. ¿Qué pasaría si en lugar de comunicar diagnóstico y después tratamiento, explicáramos tratamiento y luego diagnóstico? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto que comentábamos antes, ¿no?, la persona que tiene un problema que era una cardiopatía, le decimos, mire, le diré lo que vamos a hacer. Primero, esa persona lo que tenía es que había hecho cosas bien, ¿eh? En ese caso empezaríamos, que algunos os he visto que lo habéis hecho súper bien, ¿no? Empezaríamos con,
usted está teniendo estos hábitos muy saludables, esto nos viene muy bien, esto otro que está haciendo también, fantástico. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Le voy a pedir este tratamiento, usted va a empezar a tomar esto con esta frecuencia y tal. ¿Por qué? Porque usted tiene, ¿cómo es el nombre de lo que tenía? Insuficiencia cardíaca. Fijaros que en el fondo, en realidad, lo que le estamos pidiendo, lo que queremos que haga es poco, es añadir una medicación. Si yo te digo, usted tiene insuficiencia cardíaca, ¿esto qué? ¿Cómo te entra esto? Si te digo, usted tiene insuficiencia cardíaca, ¡buah! Tomes esta pastillita. Estoy destrozado, pero si solo te ha pedido que te tomes una pastilla. Esto que os pedimos, ahora en la simulación, es interesante que lo hagáis y que lo practiquéis porque es muy contraintuitivo, porque no es lo que os pide el cuerpo, porque no es lo que intuitivamente pide el paciente. El paciente busca un nombre, una etiqueta. Lo que pasa es que una cosa es lo que él piensa que necesita, una cosa es lo que él quiere y lo otro es lo que realmente necesita. Y nosotros no queremos ser nada categóricos con todo esto. De hecho, parte de lo que estamos haciendo aquí hoy es estudiar con números el impacto de estas cosas, ¿vale? Y cada contexto es diferente. Y vosotros sois los que mejor sabéis en cada contexto qué aplicar y cómo y cuándo, ¿vale? Pero esto es una posibilidad que se abre. ¿Qué pasaría si en determinados casos yo directamente entro con un lenguaje de control y le digo, mire, le voy a decir lo que vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y por qué lo hacemos esto, porque usted tiene esto y esto y esto. Es potente esto, ¿eh? Es potente, es diferente y es interesante que lo testemos también, ¿vale? Dimensión emocional, ¿vale? ¿Qué dimensión nos queda? Sí. Normalment no seria interessant que la persona sàpiga què li està passant, o sigui, quin és el fallo que hi ha orgànic perquè entengui perquè molta gent és reticent, per exemple, hi havia el cas a la insulina, no entenen què res, i no, aviam, diuen que no, i vull dir, no seria interessant que... Ho farem, després. Vale. No, com deies aquesta inversió, Sí, sí. Mira, jo et preocupo perquè a vegades precisament se't queixen d'això, bueno, és que m'estàs donant les guantes pastilles i clar, i és com per treure ferro tot això, però al final el que demanen és una altra cosa, volen saber. No, volen saber y nosotros volem que sàpiguen. El tema es, yo les decía al otro grupo, les vamos a colar un troyano, ¿sabéis el caballo de Troya? Le voy a colar un troyano en su mente, que es lo primero que va a ver, lo primero que quiero es que se vea en acción haciendo lo que le va a curar. Y luego le cuento todo lo que quiere. Pero aquí el orden lo digo yo. Y el orden es lo que, desde un punto de vista de eficacia del tratamiento, sé que le va a venir mejor. Si le coge y le digo, usted tiene diabetes, no sé qué tal, y se me hunde en la miseria, ya no me escucha el tratamiento. Ni se visualiza haciendo, no. A mí, orientación a la acción. Acción, que es lo que nos puede servir, ¿no? Entonces, ellos van a venir demandando esto, y puede ser que en algún contexto, por eso digo, mucho cuidado lo que estoy explicando también, igual hay un contexto que no, o sea, viene demandando con una intensidad, que no puedes esperar ni un segundo más, lo tienes que decir, ¿no? Pero en la medida de lo posible, dependiendo del caso, y aquí tendréis casos que dan juego, antes además nos ha salido una simulación muy guapa de este caso antes. La persona que lo ha hecho muy bien, muy bien. Entonces, evaluad hasta qué punto lo podéis hacer y le coláis el troyano. Le digo lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, y ahora todas las explicaciones necesarias que anda buscando, pero después, ¿se entiende, no? Després els pacients no s'entenen, o sigui, a mi m'agrada plantejar ja el diagnòstic i després proposar les alternatives terapèutiques, però que en sigui conscient de la malaltia que té, perquè després, i això em passa a mi amb familiars, que no, a mi m'han dit que tinc una lesió, què vol dir que tens una lesió? Tens càncer, cony, vull dir, no sé com dir-ho, no, una lesió, però bueno, dolenta, no, o sigui, entén primer la malaltia i si cas tornem a quedar un altre dia i plantegem un altre cop les opcions terapèutiques, però és com, bueno, pel fet de relativitzar una mica, perquè no, és que és una malaltia greu, n'has de ser conscient. El teu problema ja és més de societat, d'estigmatitzar X patologies, etc. Però jo trobo bé plantejar el diagnòstic d'entrada de versió, perquè no, vull dir, és que és algo important. És molt important. És molt important, li volem posar èmfasis i volem que sigui plenament conscient de què és el que li passa. I ho farem. La qüestió és quan ho fem. Però que s'enfosi quan hi sigui jo, ja ho remuntem, saps? I tant, i això... I tant. La qüestió és, si podem fer que s'enfonsi menys aquell dia, ens anirà millor, serà més efectiu. Si li dius els tractaments i llavors així el que li dirà, bueno, i
de pas una dieta, saps? Que llavors és com, vinga, Correcte, no és això. Ara a la pràctica ho veureu més clar. No és faig una cosa per deixar de fer l'altra, no. És començo per un lloc i després faig tot el que haig de fer. Però començo per un lloc perquè el seu cervell... Mireu, això és que tenim una gran responsabilitat en aquest tema. A veure, vamos a hacer un ejercicio rápido para que veáis por dónde van los tiros. Vamos a repetir la palabra blanco 10 veces, ¿de acuerdo? En voz alta, o todos juntos, ¿vale? Blanco, 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 blanco. ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas? Lo veis, ¿no? Lo veis. ¿Qué estamos haciendo? Aquí no es un tema de qué digo, qué no digo. Vamos a decir todo y vamos a dar la información que hace falta para que la persona sepa lo que le pasa, conozca la gravedad. Lo que estamos diciendo aquí es cómo le encarrilamos hasta ahí, cómo llega hasta ahí. Y según por dónde llegue, se nos derrumba menos y está más orientada a la acción. ¿Puede ser útil eso? Si es útil, hagámoslo. Puede que en algún caso digas, no, no es útil, no es lo que necesito ahora, entonces no lo haremos. ¿Vale? Luego lo practicaremos. ¿Vale? Vale, estupendo. ¿Qué nos queda ahora? Orientación a la acción, que se movilice, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a poner las dos manos así encima de la cabeza, ¿vale? Estupendo, muy bien. Y cuando yo lo diga, con la mano derecha, con la derecha, vamos a hacer mucha fuerza sobre la izquierda, pero cuando yo lo diga, ¿vale? Con la derecha, preparados, listos, ya, venga, hacemos fuerza, más, todavía más. ¿Qué estáis haciendo con la izquierda? Fuerza. Con la mano derecha, mucha fuerza sobre la izquierda, ¿cómo es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hacemos fuerza con la izquierda? Para contrarrestar, sí. ¿Y por qué queremos contrarrestar? Para que haya un equilibrio, sí. ¿Y por qué queremos un equilibrio? ¿Qué ocurre? Esto ocurre en el universo también, que ante toda acción, ¿qué hay? Una reacción. O sea, las cosas en el universo tienden a buscar una homeostasis, ¿no? Como el cuerpo humano, ¿no? Buscamos mantenernos en un mismo sitio. Entonces, cuando tú tratas de cambiar algo, de manera natural surge una resistencia. Cuando tú le explicas algo al paciente, de manera natural tiende a surgir resistencia, especialmente si lo que le dices no le gusta. Entendemos esto, ¿no? Entonces, una variable muy importante a trabajar cuando yo estoy en un entorno terapéutico es ser capaz de leer qué nivel de resistencia estoy teniendo por parte del otro lado y entonces cómo lo manejo. Porque si la persona, imaginaros, no sé, le digo, sería bueno que cambiaras de hábitos, y me dice, no, ya, pero, y yo, sí, ya, pero, no, pero, sí, pero, y sigo insistiendo, ¿qué pasa? Sí. O al revés, casi, cuanto más le apriete, más se va a resistir. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿No? Entonces aquí un aprendizaje muy importante es, cuando tienes a alguien que resiste, no le expliques nada, pregúntale. ¿Me explico? ¿Qué esperas que suceda si no cambias de hábitos? No preguntes para cazarle, que ya veo venir, no. Pregúntale para que vaya expresando realmente qué es lo que pasa ahí. No, pero es que yo no quiero dejar de fumar, tal. Ahí teníais alguna actriz que os ha salido hueso duro de roer, ¿sí? No, porque a mí me encanta fumar, porque tal, que cual, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué crees que pasará si no dejas de fumar, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Preguntamos realmente para entender. ¿Qué pasa cuando la persona empieza a verbalizar algo que no tiene sentido? O que no se aguanta muy bien. Empieza a darse cuenta. ¿Delante de quién? Delante del médico. Ahí es donde empezamos a vencer la resistencia, ¿se entiende? No tiene ningún sentido seguir hablando, y esto es en el médico, es con tus hijos, con tu pareja. Es una cosa muy sencilla que aprendemos en pragmática, que es, tú solo explicas cuando el otro quiere y además no sabe. Si el otro quiere que tú expliques y quiere escucharte y tiene ganas de dejarse influir y no sabe lo que le vas a decir, puedes explicar. Es la menor parte de las veces. La mayor parte de las veces, cuando tú notas resistencia, vas a preguntar. ¿Me explico? Entonces, una vez hemos preguntado y la persona se ha expresado, lo que digamos ya se recibe diferente. ¿Vale? Más cosas importantes que podemos hacer. Mira, en reumatología, una cosa me contaron que se ve que pasa mucho, es que a veces, y es muy frecuente esto, ¿no? Que el paciente
de alguna manera está curado, porque no hay inflamación ya. La inflamación ha remitido, pero sigue refiriendo dolor. Y esto parece ser, me han contado los propios profesionales, ¿no?, que es un poco frustrante, porque claro, casi que te está hablando de un dolor fantasma, ¿no?, porque dices, oiga, usted está curado, no hay nada más que hacer, ya hemos hecho todo lo posible y tal, pero la persona... Y esto habitualmente genera una sensación como de desconexión. Cuando nosotros estamos como frustrados, no nos entendemos con el paciente o no nos hace caso, esa frustración lo que hace es que tendamos a invalidar lo que me está diciendo. ¿Qué sería invalidar? Bueno, treure, no sé, diu paraules que el que està dient doncs Que no té valor. Es quitar valor a las palabras de la otra persona. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos valor a las palabras de la otra persona, ¿no? Esta persona lo que va a hacer básicamente es esto, ¿no? Esto lo comentaba por aquí Coleman, ¿no? Cuando un paciente se siente ignorado tiende a decir cada vez menos. En realidad, cuando yo quito importancia a sus palabras, esta persona se va a retraer y además cada vez me va a hacer menos caso. En el fondo, lo que estoy haciendo cuando invalido es romper la conexión con otra persona. Nosotros continuamente decimos cosas que invalidan. Por ejemplo, hay una palabrita que ahora luego trabajaremos, a ver si nos la quitamos de encima, que es la palabrita sí pero. Cuando tú me dices algo y yo te digo sí pero, ¿qué estoy diciendo sobre lo que tú has dicho? Que no. Que no. Que no porque... ¿Por qué? O sea, tú me dices algo, yo digo sí pero, en realidad digo sí, esto que has dicho, muy bien, pero esto no vale. Lo que vale es lo que te voy a decir yo ahora. ¿Me explico? El sí pero invalida, de hecho además el sí pero tiene más efectos, ¿no? Si me decís algo y os digo sí pero, lo siguiente que voy a decir va a favor o en contra de lo que me habéis dicho. En contra. Y yo todavía no lo he explicado, ¿no? Si sabéis que lo que voy a decir va en contra, ¿me vais a escuchar más o menos? Menos. ¿Os vais a poner a pensar más o menos en vuestros propios argumentos? Me voy a poner a pensar en qué te voy a responder luego. O sea, voy a reforzar mis argumentos. Si empiezo a pensar cómo reforzar mis argumentos, ¿estoy más convencido o menos convencido de lo mío? Más convencido. Entonces, si queréis que alguien no os escuche y además cada vez esté más convencido de sus propios argumentos, decidle sí pero. La conjunción peros, cuando estudiábamos gramática, ¿no? La pero era conjunción, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Adversativa, de adversario, lucha. El pero lo que hace es desconectar lo que yo voy a decir de lo que tú has dicho. Y cuando yo desconecto lo que tú dices de lo que digo yo, me desconecto a mí de ti. ¿Por qué lo podemos cambiar? ¿Qué otra conjunción podemos usar? Sí, a ver, me gusta. ¿Cuál es? Pots dir sí, i a més podem fer... Sí, ya más a más, me gusta esta de aquí, sí, y. Ya más a más también es otra, ¿no? ¿La I cuál es? ¿La conjunción qué? ¿Cómo? Sí, es la que genera conexión, de hecho se llama conjunción copulativa, de copular. Pero no penséis mal, porque copular, ¿qué significa? Copular en latín, unir. El pero separa tu discurso del mío, y entonces me separa a mí de ti. Mientras que el I lo que hace es unir, conecta lo tuyo con lo mío, y entonces nos conectamos los dos. Entonces nos vamos a cargar los sí peros, porque sabemos que si le digo sí pero a otra persona, lo más probable es que me responda con un... ¿Con un qué? Si yo te digo sí, pero... ¿tú qué me dirás? Ya, pero... ¿Entendéis? Esto nos lo vamos a cargar y vamos a empezar a utilizar esto, ¿vale? Además, otra cosa que vamos a hacer para validar es vamos a utilizar esta herramienta, esto lo vamos a practicar en el caso, que vamos a llamar las frases, no está mal escrita porque esto significa frase corta empática. ¿Qué tipo de frases son estas? Son frases del tipo, entiendo lo que me dice, ¿vale? Comprendo que lo vea así, entiendo su punto de vista, tiene sentido lo que plantea. ¿Le estoy dando la razón con estas frases? Estás validando. Muy bien, ¿le estoy dando la razón? No. Y sin embargo estoy dando valor a lo que dice, ¿vale? Que es muy importante. ¿Cómo continuáis? Entiendo lo que me dice, pero no fastidiemos ahora. No. Porque si digo entiendo lo que me dice, pero, entonces estoy validando para luego invalidarle, ¿me explico? Y luego además también os digo, no vale solo con cambiar la palabra que viene después, es importante hacerlo de verdad. A veces me hacéis esto un poco en plan manipulator, ¿no? De utiliza la técnica para engancharte y tal, y se nota cómo lo decís, luego igual en la práctica lo vemos, decimos, entiendo perfectamente lo que me dice,
Pero, suena así, suena. Pero, ¿por qué suena así? ¿Dónde está mi mente cuando estoy diciendo la frase? Entiendo perfectamente lo que me dice. ¿Dónde está mi mente? En lo siguiente. Entonces, la palabra y el pensamiento no están alineados. Y esto el otro lo percibe inconscientemente. ¿Se entiende? No, esto no se hace así, esto se hace así, se le dice a la otra persona. Entiendo perfectamente lo que me dice. Normalmente viene seguido una pausa. ¿Por qué? Per començar una frase nova després, no? Sí, que... Perquè no tenc ganes, no, és, vale, si t'entenc, seguim. Fixa't que ha sigut, encara ha sonat una mica, però si t'entenc, fixa't que la teva ment estava molt en el que ve després en el seguim. Seria, vale, sí, t'entenc. I mira, seguim, anem a mirar... ¿Para qué necesita una pausa? Para pensar. Porque no he tenido tiempo de pensar, porque estaba pensando lo que estaba diciendo. Cuando le digo, entiendo perfectamente lo que me dice. El pensamiento, la palabra, la emoción, la corporalidad están alineados. Y cuando alineáis todo, os usáis mucho mejor. El instrumento que sois vosotros, el médico es el medicamento, el instrumento de comunicación que es vuestra presencia está alineada. Palabra, pensamiento, emoción, intención, corporalidad, todo alineado. Y entonces, ¡boom!, le dices, entiendo perfectamente lo que me dice. Y la persona dice, me ha entendido. És realment complicat amb alguns pacients. Clar. Perquè clar, és esgotador. Oh, i tant. Sí. No vull dir que això és l'ideal, i en persones és fàcil, però, ostres... És molt difícil. Hi ha altres que els voldries estrangular, clar, i haver fet tota aquesta feinada per llavors moltes vegades res, perquè tot i així a vegades queden els res. Sí. Hòstia, tio. No, està bé. És molt esgotador. I tant, i tant. Aquí hi ha diverses coses, ¿no? Una primero... Mira, el pero i els hi fico tots perquè... Pim, pam, pum, pum. A ver, varias cosas, ¿no? Una es, primero, que es verdad que en lo que dices hay una cosa que es importante, que es que nosotros lo hagamos muy bien no significa que las cosas vayan a ir bien. Es decir, aquí trabajamos al fallo. O sea, a fallar lo menos posible. Es un poco jugar de portero, no de delantero, y esto a veces es desmotivante, ¿no? Y luego otra cosa importante también, antes hemos tenido una pequeña charla con el grupo que ha sido chula, que es no queráis hacerlo perfecto, porque entonces nos añadimos una carga extra. Y vosotros tenéis derecho a no hacerlo perfecto, tenéis derecho a no tener que sentir determinadas cosas, tenéis derecho sobre todo a cuidar vuestra propia integridad. Y hay días que la integridad da hasta donde da. Y lo primero es, en las profesiones de ayuda ya lo sabéis, o sea, es como hacer de salvavidas, ¿no? En la playa. ¿Qué es lo primero que aprendes cuando aprendes a ir a rescatar a gente que se está ahogando? Por lo tanto, tranquilidad total, hacemos lo que podemos, y eso sí, cada día pues ya lo estáis haciendo. Venís aquí, os pegáis la currada que os habéis pegado hoy de venir hasta aquí, todo lo que habéis hecho, lo que vais a hacer ahora, y poco a poco vamos progresando. Y esa es la manera de hacer que esto se integre. Porque si no empieza a decirme, es que tengo que ser el doctor perfecto, el marido perfecto, el padre perfecto, y entonces soy un desastre. Porque de tanta carga que me pongo, esa frustración me impide trabajar en mi máximo potencial, ¿no? Quitaros un poco de responsabilidad, ¿vale? Muy bien, las frases, importante esto, ¿vale? Siempre sí en lugar de sí pero, y frases, ¿no? Y nos queda una última cosita, que son lo que le llamamos los falsos amigos. O sea, ¿esto, false friends, os suena esto de false friends en inglés? Sí que eran los false friends. Sí que semblen com un significat en català castellà, però que no volen dir això. Molt bé, no sé, hay palabras, dices, mira, I am constipated, ya me he aprendido una palabra, ¿no? Y dices, I am constipated, digo, ya estoy constipado, no, estás estreñido, ¿no? Entonces son palabras que las utilizamos pensando que sirven para una cosa, pero no sirven. Bueno, hay una serie de palabras, que ahora las vamos a ver, que son los falsos amigos de la motivación. Habitualmente las utilizamos para motivar a los demás, incluso para motivarnos a nosotros mismos, con nuestro diálogo interno, y en lugar de motivar, desmotivan. ¿Qué palabras son? Importante identificarlas. Tiene usted que, debería usted, hay que, intente. Vamos a por las tres primeras, si os parece. Si me digo yo a mí mismo, me voy por casa y no sé, están los platos sucios y me digo, ¡buf! Tengo que fregar los platos. ¿Qué he visto en mi mente? ¿A quién he visto? A mí. Además, normalmente, si os fijáis, la frase es así, es ¡buf! Tengo que fregar los platos. Ese ¡buf! Ya es muy curioso, ¿no? Me veo a mí mismo haciendo ¿qué? Fregando platos. ¿Cómo me siento?
Me desmotiva, ¿no? Me desmotiva. Entonces, cuando yo me digo, tengo que fregar los platos, en lugar de motivarme, me estoy desmotivando. ¿Se entiende esto? Si le digo a un paciente lo que usted tiene que hacer es, lo que le estoy haciendo ver es el esfuerzo. De hecho, la manera de empezar a hablar, tenemos que hablar, ¿os acordáis antes? Tenemos que, hay que, deberíamos. Lo que hace es que la mente, las imágenes que se generen sean imágenes normalmente de esfuerzo, de trabajo, de lucha, y eso lo que hace es desmotivar. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa con el intentar? Si le dices a un paciente, ¿por qué no lo intentas? ¿Qué tipo de imagen vas a generar en su mente? Sí, vais bien. Si el paciente te dice, vale, lo intentaré, ¿qué está viendo? Fracaso, muy bien. Cuando la otra persona te dice lo intentaré, en realidad el tipo de imagen que está visualizando es la imagen del fracaso, o sea, se está programando para fracasar. Estas son palabras que poco a poco vamos a ir eliminando, nos va a costar porque nos salen como un automatismo, pero poco a poco las vamos a ir eliminando en nuestro vocabulario, porque en lugar de animar a la otra persona, le vamos quitando pequeñas dosis de energía que necesita para orientarse a la acción. ¿Qué palabra podemos utilizar en su lugar? Esta es muy interesante, lo que usted puede. Tiene es obligación, puede es posibilidad. Mire, le diré lo que podemos hacer. Antes salió un caso, alguien decía, este nódulo lo tenemos que quitar. Y estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre decirle, este nódulo lo tenemos que quitar o decir, este nódulo lo podemos quitar? ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues ya lo tenemos, esto de aquí. Siempre ofrezco, nunca presiono, por lo tanto, siempre es puedo en lugar de tienes que, hay que, debes intentar. ¿Vale? Repaso rápido los que hemos visto. Que entienda, que se sienta mejor, que movilice. Venga, el primero, que entender, venga, que lo vais a necesitar ahora. ¿Quién se acuerda? Visualizar, ese es el más importante, muy bien. ¿Qué más? Alguien dijo algo, pero me entró simultáneamente. ¿Qué dijisteis? Visualizar, ¿qué más? El que es fácil, pero no lo hacemos nunca. Reformular, pedirle que reformule, desde abajo le pedimos, ayúdeme para ver si... ¿Y cuál era el otro? Tiene que ver con la visualización, cuidado lo que hacemos visualizar. ¿Le hacemos visualizar la hamburguesa? O sea, como... ensenyar al marido. Molt bé. Decir qué hacer para decir qué no hacer. ¿Vale? Entonces, reformulación, hacer visualizar cómo. Palabras, dibujos, metáforas. ¿Vale? Y explicar qué hacer para explicar qué no hacer. ¿Vale? Siguiente nivel, que se sienta mejor. Bueno, ya se ve la primera, ¿vale? La palabra control, que se sienta en control, ¿vale? Le explico lo que hago, enfatizo lo positivo, utilizo mucho la palabra normal, ¿vale? ¿Qué más hemos visto en este nivel? El número 13. Contexto. Empezar contextualizando con las palabras correctas, y obviamente si en la clínica tenéis capacidad de intervención para lo que sea, fantástico, ¿no? Y el tercero, ¿con qué tenía que ver el tercero? Con el orden. El orden, muy bien, ¿no? Siempre lo positivo o lo que otorga control. Todo lo que tengáis, herramientas positivas o que otorgan control al principio, y de ahí lo otro, os vais a apalancar en lo otro, ¿vale? Y finalmente, tercero, si no sabe, este es muy heavy esta primera, si no sabe, explicar, pero si no quiere, preguntar, ¿vale? A la que notéis un poco de resistencia ahí, en el caso... preguntar, ¿y usted por qué piensa esto? ¿Y de dónde saca esta información? Para que yo lo entienda un poco más. ¿Vale? Siguiente cosa que hemos visto después, no me acuerdo, ¿qué era? Tenía que ver con el sí... Y el pero. Y ahí tenemos una palabra para describir esto. Estamos... Sí, y ahí ¿qué hacemos? En lugar de invalidar, estamos validando, muy bien, ¿no? Entonces validamos con sí y empleamos las frases, ¿vale? ¿Y cuál es la otra que vimos aquí? ¿Os acordáis? Son muchas cositas, ¿eh? Luego nos va a explotar la cabeza, es la última, ¿no? Los false friends, ¿vale? Los false friends, ¿sí? Tranquilos porque ahora lo vamos a trabajar, haremos un caso de lo primero, un caso de lo segundo, un caso de lo tercero, ¿vale? Y así tendremos tiempo de ir integrando esto un poco más. ¿Sí? ¿Sí? Pues nos vamos para allá.